Bienvenidos al segundo tutorial de la tercera edición del Programa Anual de Capacitación para Entidades Federativas 2024, en el cual presentaremos el tema Emisión de comprobante fiscal digital por Internet de nómina para entes públicos y de gobierno. El objetivo del presente videotutorial es explicar el procedimiento para el correcto llenado y emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet de nómina, así como su complemento de recibo de pago de nómina. El presente videotutorial se encuentra estructurado en dos apartados, en los cuales se abordarán los siguientes temas. En el primer tema abordaremos las generalidades de los comprobantes fiscales digitales por Internet, el marco jurídico que rige su emisión y se mostrará como ejemplo práctico la manera correcta en que estos deben ser requisitados. Por último, en el tema 2, platicaremos los casos en que es necesario emitir un complemento del comprobante fiscal digital por Internet, por concepto de nómina, y de igual manera se mostrará como ejemplo práctico la manera correcta en que estos deben ser llenados. A continuación, iniciemos con nuestro primer tema, comprobante fiscal digital por Internet emitido por concepto de nómina. De manera inicial, explicaremos que un comprobante fiscal digital por Internet, también conocido por sus siglas como CFDI, es un comprobante que los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, se encuentran obligados a emitir por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen a otros contribuyentes. La expedición de dichos comprobantes se encuentra regulada en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, los CFDI de nómina son aquellos comprobantes que emiten los contribuyentes por los pagos que realicen por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. La expedición de dichos comprobantes de nómina es una obligación fiscal que se encuentra establecida en el artículo 99, fracción 3, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece literalmente que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, pagos por la prestación de un servicio personal subordinado, como lo son los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, tendrán la obligación, entre otras, de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban dichos pagos en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Para el caso específico de los entes públicos y de gobierno, la obligación de expedir CFDI de nómina se encuentra establecida en el artículo 86 de la misma ley, en el cual se señala que dichos contribuyentes están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por conceptos de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Ahora bien, respecto a quienes deben emitir los CFDI de nómina, se debe tener en cuenta lo siguiente. Los CFDI de nómina deben ser emitidos por quienes hagan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, por quienes realicen pagos por concepto de salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. En el caso específico de los entes públicos y de gobierno, estos deben emitir los CFDI de nómina por las remuneraciones y demás prestaciones que les paguen a los funcionarios y trabajadores que les presten un servicio personal subordinado. Ahora bien, es muy importante resaltar que, al ser una obligación fiscal de los contribuyentes, el emitir CFDI por concepto de nómina, cuando realicen pagos a sus trabajadores, la omisión de emitir dichos comprobantes puede causar infracciones como multas que pueden ir de 19.700 a 112.650 pesos. El objetivo principal del CFDI de nómina es brindar una evidencia clara y detallada de los pagos que efectúan los patrones a sus trabajadores, por lo que su correcta emisión facilita la presentación de las declaraciones correspondientes y, por ende, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A continuación, señalaremos lo que debe saber antes de emitir un CFDI por concepto de pago de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios.
Iniciaremos señalando que, para que los contribuyentes estén en posibilidad de emitir un CFDI de nómina, de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, es necesario que cuenten con un certificado de e-firma vigente y el certificado para el uso del sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria. Respecto al trámite del certificado de sello digital, la regla 2.7.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 establece el siguiente procedimiento. Como primer paso, el contribuyente deberá generar 2 archivos a través del software denominado Certifica, referido en la ficha de trámite 108/CFF. Solicitud del certificado de sello digital, contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. El primer archivo contendrá la clave privada y el segundo archivo contendrá el requerimiento de generación del certificado de sello digital. Posteriormente, los contribuyentes deben solicitar a través del portal del SAT su certificado de sello digital y dicha solicitud debe contener la e-firma del contribuyente. Por último, los certificados solicitados se pueden descargar de la sección Recuperación de certificados de Certisat Web en el portal del SAT. Para ello deben utilizar la clave en el RFC del contribuyente que lo solicitó. Ahora bien, una vez que el contribuyente cuenta con la e-firma vigente y con un certificado de sello digital, este tiene la opción de emitir los CFDI por medios propios, a través de la adquisición, arrendamiento o desarrollo de un sistema informático para la generación del CFDI, o puede utilizar los servicios de un tercero para la generación de los mismos, o bien puede usar las aplicaciones gratuitas que se encuentran en los accesos directos disponibles dentro del portal del SAT. Para el caso específico de entes públicos adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tienen a su disposición una plataforma donde se emiten y timbran los CFDI de nómina para sector gobierno de manera masiva, la cual se denomina Web Service. Para poder utilizar la plataforma Web Service, es necesario que los entes públicos establezcan comunicación con la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que les informen los requisitos que deben cubrir y una vez que hayan cumplido con los requerimientos, mediante unas URL productivas, el ente público puede hacer uso de la plataforma Web Service, donde se emiten y timbran los CFDI de nómina para sector gobierno de manera masiva. Ahora bien, no se debe perder de vista que, con independencia de la opción elegida por el contribuyente para la emisión de los CFDI por concepto de nómina, estos deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente es el estándar técnico que especifica la estructura, forma y sintaxis que deben contener los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan los contribuyentes, el cual permite que la información se organice mediante etiquetas de manera estructurada en el comprobante. Es importante señalar que, cuando se emita un comprobante fiscal por concepto de nómina, se debe incorporar el complemento de recibo de pago de nómina, por lo que las especificaciones de los campos a registrar para la elaboración de este complemento expresados en el lenguaje no informático se incluyen en el presente tutorial como parte del tema 2. Bajo ese contexto, una vez que hemos definido los requisitos previos para la emisión de un CFDI de nómina y su complemento, analizaremos a continuación el proceso que se debe llevar a cabo para su generación y validez. Primero, se debe emitir el CFDI de nómina en cualquiera de los medios antes señalados. Cabe señalar que la regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 establece que los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes o posterior a la realización efectiva de dichos pagos dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios.
Una vez que se hayan emitido y antes de su expedición, el ente público, en su carácter de empleador, debe remitir al Servicio de Administración Tributaria o a un proveedor de certificación de CFDI autorizado por la misma autoridad el comprobante fiscal digital por Internet respectivo, con el objeto de que éste proceda a validar que el CFDI cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentran, por mencionar algunos, datos generales del emisor, el número de folio y sello digital del SAT, el sello digital del ente público en su carácter de empleador y emisor del CFDI, lugar y fecha de expedición y datos generales del receptor. Asignar el folio del comprobante fiscal digital e incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Una vez que el ente público, en su carácter de empleador, tenga a su disposición el o los CFDI de nómina y su complemento, podrá, de conformidad a lo establecido en la regla 2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, entregar o enviar a sus trabajadores el CFDI a través de los siguientes medios: en un archivo con el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas, una representación impresa, la cual debe contener mínimo el folio fiscal, la clave del RFC del ente público en su carácter de empleador y la clave del RFC del trabajador, a través de una página web que les permite obtener la representación impresa del CFDI, o en su defecto, representaciones impresas de forma semestral, dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre. Es necesario precisar que la facilidad prevista en la regla referida será aplicable siempre que se hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de los plazos establecidos en la regla 2.7.5.1 para tales efectos. Finalmente, cabe hacer mención que los trabajadores pueden comprobar la autenticidad de los CFDI que reciban al consultar el portal del SAT para verificar si el folio que ampara el CFDI fue autorizado al emisor, o si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado ante el SAT. A continuación, analizaremos la estructura y los elementos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet. En primera instancia, debemos considerar que, a partir del 1 de enero de 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integró con la versión 4.0 del CFDI. Cabe mencionar que entre los principales cambios se encuentra la homologación a la forma de expresión de formato fecha conforme al anexo 20 de los atributos fecha de pago, fecha inicial de pago, fecha final de pago y la fecha de inicio de la relación laboral. Se eliminaron las validaciones de la versión y forma de pago. Se incorporaron las validaciones para la emisión del complemento con la versión 4.0 del CFDI, como el régimen fiscal del receptor, el objeto del impuesto, la información aduanera, entre otras. Asimismo, como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporaron como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor. En este sentido, en el presente videotutorial se hará referencia a la información que debe contener el comprobante fiscal conforme al citado anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. Por tal virtud, en el primer apartado del CFDI de nómina se encuentra el campo denominado comprobante, en el cual se incluyen los datos relativos al ente público en su carácter de empleador que emita el CFDI, como el régimen fiscal, código postal, fecha de emisión, tipo de factura y método de pago. Posteriormente, en el nodo de datos generales, encontramos los rubros denominados moneda y tipo de cambio, los cuales están inhabilitados para editar y se llenan en automático. Después, tanto los campos del nodo denominado concepto como los inmersos en el nodo totales se encuentran inhabilitados y pueden ser registrados hasta la presentación del complemento de nómina. Enseguida, para poder ingresar a los datos del apartado de nómina, debemos marcar la casilla correspondiente al mismo concepto y una vez que hayamos realizado esta acción, se desplegarán y habilitarán todos los apartados que la conforman.
Por lo anterior, una vez que se han desplegado los campos del nodo de la nómina, iniciamos con el llenado del segmento Datos complementarios del emisor, mismos que corresponden al ente público en su carácter del empleador. En tal virtud, ingresamos al RFC del ente público, seguido de seleccionar la casilla denominada Tiene entidad SNCF. A continuación, se despliegan los campos denominados Origen del recurso y Monto del recurso propio. En ese sentido, es de suma importancia mencionar que, dependiendo la selección del origen del recurso, se habilita o no el campo Monto del recurso. Lo anterior, toda vez que únicamente en la opción de ingresos mixtos puede habilitarse el apartado, puesto que el importe ingresado corresponde a los recursos propios y lo excedente conforme al pago se da por entendido que compete a los recursos federales. Es importante mencionar que es indispensable que todos los entes públicos en su carácter de empleadores deben seleccionar un tipo de origen de los recursos y, como se manifestó anteriormente, en el supuesto del pago con recursos mixtos, registrar la cantidad correspondiente a los recursos propios. De lo contrario, al momento de emitir el CFDI de nómina, será considerado con inconsistencias y debe proceder a subsanarla con la cancelación y emisión de un nuevo CFDI en apego a lo manifestado en la regla 2.7.5.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. Por lo que se refiere al apartado de datos complementarios al receptor, procedemos a llenar los datos generales del trabajador y su contratación, tales como CURP, número de seguridad social, tipo de contrato, si forma o no parte de un sindicato, el tipo de jornada laboral, el tipo de régimen que emplea, su número de empleado conforme se lo asignó el ente público en su carácter de empleador, departamento en el que se encuentra adscrito, el supuesto que desempeña, si existe riesgo en el puesto, periodicidad en que recibe el pago por su salario y su cuenta bancaria a la que será depositada la remuneración económica. Por consiguiente, llenaremos el importe que corresponde al salario base, así como el importe correspondiente al salario diario integrado. Enseguida, debemos seleccionar la entidad federativa en la que el trabajador desempeña sus funciones. Posteriormente, en el apartado Datos generales del recibo de nómina, procederemos con el llenado de los campos del tipo de nómina, fecha de pago, fecha inicial y final de pago, el número de días pagados, la fecha en que inició la relación laboral entre el ente público en su carácter de empleador y la antigüedad del trabajador. Ahora bien, de acuerdo a las características de la nómina del trabajador, es indispensable registrar sus percepciones, las deducciones que le fueran aplicables, así como otros pagos que hubiera recibido y que no forman parte de sus ingresos acumulables. Para ello, es importante que en cada uno de los nodos habilitemos las casillas correspondientes, seguido de seleccionar la opción Guardar, y podemos observar que se despliegan los campos correspondientes de cada nodo. En ese sentido, iniciamos con el registro de los campos de las percepciones. Comenzamos por seleccionar el tipo de percepción de conformidad al catálogo del SAT, seguido de la clave y concepto, los cuales son designados de manera interna por cada ente público en su carácter de empleador. Enseguida ingresamos el importe grabado, así como el importe exento, y para finalizar es de suma importancia que seleccionemos la opción Guardar. De esta forma, garantizamos que se hayan cargado los datos manifestados. Por otra parte, para registrar las deducciones, nos remitimos a seleccionar el tipo de deducción. Una de las más comunes e importantes es el ISR retenido. Después ingresamos la clave y el concepto de la deducción, los cuales, al igual que las percepciones, son designadas de manera interna por el ente público en su carácter de empleador. Luego ingresamos el importe correspondiente a la deducción y, por último, no debemos olvidar seleccionar la opción Guardar. Para culminar con los requisitos del llenado de nuestro CFDI de nómina, únicamente bajo el supuesto de que el trabajador recibiera otros pagos que no formen parte de los ingresos acumulables, de conformidad al catálogo publicado en el portal del SAT, procedemos con realizar su debido registro e iniciamos con la selección tipo de otro pago. Posteriormente, se debe expresar la clave y el concepto, que de igual forma son designados de manera interna por el ente público en su carácter de empleador. Se debe especificar el importe correspondiente al otro tipo de pago y, para terminar, seleccionamos la opción Guardar.
a efecto de que se cargue la información al sistema. Para finalizar con la emisión del CFDI de nómina, se debe seleccionar la opción Sellar, la cual te solicitará el certificado, la clave y la contraseña de la e-firma del ente público en su carácter de empleador, y de esta forma obtienes el CFDI. Tal y como se había señalado anteriormente, una vez emitido el CFDI de nómina, se debe incorporar el complemento de recibo de pago de nómina, por lo que a continuación analizaremos los elementos básicos respecto a su emisión. Este tipo de CFDI, que sirve para complementar una factura emitida con anterioridad y solo debe emitirse una vez hecho el pago correspondiente al sueldo, salario o asimilados a salarios y bajo la existencia de esa primera factura previamente emitida. Este complemento de nómina puede realizarse bajo los mismos supuestos que el comprobante de nómina, es decir, a través de los medios propios al utilizar los servicios de un tercero o mediante las aplicaciones gratuitas que se encuentran disponibles en el portal del SAT. Es importante tomar en consideración que, a partir del 1 de abril de 2017, la única versión válida para emitir complemento de nómina es la versión 1.2, al igual que la emisión de estos recibos. Es una obligación de los contribuyentes que, en su calidad de patrón, efectúen pagos a sus trabajadores por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios. A continuación, se muestra un ejemplo del contenido de un complemento del recibo de pago de nómina. Para su correcto llenado, nos podemos auxiliar de las especificaciones señaladas en la guía de llenado del comprobante de recibo de pago de nómina y su complemento, así como las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. Por tal virtud, en el primer apartado del complemento de nómina, debes verificar que los datos manifestados en el segmento de comprobante sean correctos. Estos son el régimen fiscal del ente público en su carácter de empleador, el código postal que debe coincidir con el establecido en la constancia de identificación fiscal. Asimismo, en el tipo de factura, es importante corroborar que corresponda al concepto de pago y no al de nómina. De lo contrario, estaríamos expediendo un CFDI de nómina y no su complemento, que es el objetivo del presente tema de estudio. Por otra parte, los campos de moneda y tipo de cambio adscritos al nodo de datos generales estarán inhabilitados, por lo que no ejecutaremos ninguna acción. Posterior, nos ubicamos en el apartado de los datos del cliente que corresponde a los datos del empleado, el cual, para proceder con su llenado, tenemos que seleccionar en el rubro denominado Cliente Frecuente, la opción Otro. De esta forma, habilitamos los demás campos. Como parte de la información que es necesaria manifestar, se encuentra el RFC, nombre completo, código postal y régimen fiscal. Es de precisar que la información requisitada en dichos campos debe coincidir con la información que se encuentra reflejada en la constancia de situación fiscal del trabajador que se trate. Ahora bien, para el apartado denominado Conceptos, los campos se encontrarán inhabilitados. Por ende, no hay necesidad de ejecutar alguna acción. Respecto al campo denominado Recepción de pago, es indispensable que habilitemos el nodo, a efecto de que se desplieguen los segmentos que debemos registrar. Para ello, seleccionamos la casilla correspondiente y enseguida la opción Agregar. Por conducente, podemos apreciar que los campos se han desplegado y se encuentran habilitados para registrar. Iniciamos por ingresar la fecha en que se realizó efectivamente el pago al trabajador. Después seleccionamos el método por el cual se realizó el pago. Puede ser por transferencia bancaria, efectivo, cheque, entre otros. Luego, para el tipo de moneda, ingresamos el valor MXN, el cual corresponde a pesos mexicanos, y por defecto se autollena el segmento de tipo de cambio. Enseguida, procedemos a señalar el importe correspondiente al pago y, por último, el número de operación por medio del cual se puede identificar el pago efectuado. Ahora bien, al considerar que el complemento del recibo de pago de nómina es un tipo de CFDI que sirve para complementar una factura emitida con anterioridad, debes realizar la vinculación del CFDI de nómina, por lo que puedes atraer los datos del CFDI emitido anteriormente a través de las siguientes dos opciones. Realizar una búsqueda por folio al registrar el folio que le fue asignado al CFDI de nómina, o efectuar una búsqueda por rango de fechas,
sin perder de vista que, si durante una sola fecha se emitieron diversos CFDI, el sistema arrojará todos los CFDI emitidos en la fecha estipulada, por lo que debemos encontrar y seleccionar el CFDI que será vinculado. Después de haber realizado la vinculación del CFDI de nómina, procedemos a seleccionar la casilla denominada Acciones, a efecto de que se habilite el registro de la información correspondiente a los documentos realizados al CFDI de nómina. Enseguida podemos percatarnos que se despliegan los datos correspondientes al CFDI de nómina, por lo que debes verificar que estos sean correctos, y una vez que se haya terminado la revisión de datos, seleccionas la opción Guardar, a efecto de que se queden registrados los datos en el sistema. Para finalizar con la emisión del complemento del recibo de pago de nómina, se debe seleccionar la opción de Sellar, la cual enseguida te solicita el certificado, la clave y la contraseña de la e-firma del ente público en su carácter de empleador, y de esta forma obtienes el complemento del recibo de pago de nómina. Ahora bien, ya que hemos analizado la estructura que compete al CFDI de nómina, así como su complemento de recibo de nómina, a continuación aprenderemos cada uno de los conceptos que los conforman y su debido registro. Por lo anterior, para su correcto llenado, utilizaremos las especificaciones señaladas en la guía de llenado del comprobante de recibo de pago de nómina y su complemento, así como las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. En el primer apartado del CFDI de nómina se encuentra agrupada la información correspondiente al emisor del CFDI. Es decir, en este apartado debemos llenar los campos con la información del ente público que emite el CFDI. Por parte de la información que es necesaria manifestar, se encuentra el campo denominado RFC, en el cual se debe colocar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al ente público que lo emite. En el campo Nombre, se debe colocar la denominación o razón social del ente público que emite el CFDI. En el campo Régimen Fiscal, se debe señalar la clave del régimen fiscal en el que tributa el contribuyente, que para el caso de entes públicos corresponde a la clave 603, régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Ahora bien, la información requisitada en dichos campos debe coincidir con la información que se encuentra reflejada en la constancia de situación fiscal del ente público de que se trate. Los campos denominados folio y serie corresponden a datos que son asignados por el contribuyente para su control. En el caso específico de los CFDI de nómina que emiten los entes públicos, se requiere manifestar el origen de los recursos con los cuales se realizaron los pagos de los sueldos y salarios o asimilados a salarios, en cuyo caso el ente público debe colocar la clave IP cuando el sueldo por el cual se emite el CFDI se haya pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, la clave IF cuando el sueldo se haya pagado con recursos federales, o la clave IM cuando el pago del sueldo se haya realizado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales y también se hayan utilizado recursos federales. Respecto al campo denominado folio fiscal, el ente público no debe capturar ningún dato en el mismo, ya que dicho número es asignado por el Servicio de Administración Tributaria, una vez que el ente público haya requisitado todos los campos y lo envía a dicha autoridad para su validación. De igual forma, en el caso de la información correspondiente al certificado de sello digital, el ente público no debe capturar ningún dato, ya que dicha información es influida de manera automática por el sistema que use el contribuyente para la emisión del mismo. Por último, en el campo correspondiente al efecto del comprobante, se debe señalar la opción Nómina. El siguiente nodo a llenar corresponde al del receptor. En este campo, expresamos únicamente los datos del trabajador al que se emite el CFDI de nómina. Iniciamos colocando el o los nombres y apellidos completos del trabajador, mismos que deben corresponder a la clave de RFC que se registrará. Enseguida, colocamos el RFC del trabajador, el cual debe corresponder a una persona efectivamente registrada en el SAT, por lo que se sugiere validar previamente a la generación del CFDI las claves del RFC de los trabajadores. Para verificar y validar que las claves de RFC de los trabajadores o asimilados a sueldos
sean correctas y estén efectivamente registradas en el SAT, ingresa al portal del SAT, en donde existe una herramienta que te permite realizar las validaciones de manera oportuna. Cabe hacer mención que, para el caso de que el trabajador ya haya fallecido, se debe registrar el RFC genérico. Posteriormente, ingresamos los datos generales del trabajador, tales como el número de empleado, departamento o área a la que esté asignado, que corresponde a aquel en donde desarrolla cotidianamente sus funciones, así como el riesgo del puesto en el que se debe ingresar la clave conforme a la clase de riesgo en que esté inscrito el ente público en su carácter de empleador, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores. En el campo referente a la fecha de inicio de la relación laboral, debemos colocar la fecha en el siguiente formato: año a 4 dígitos, mes y día a 2 dígitos. Enseguida nos ubicamos en el apartado Régimen de contratación, en el que seleccionaremos la clave del tipo de régimen por el cual el ente público, en su carácter de empleador, tiene contratado al trabajador. Es de precisar que, si se trata de los pagos realizados por concepto de sueldos, utilizaremos la clave 02. Si se trata de pagos por asimilados a salarios, le corresponde la clave 09, dependiendo del supuesto en que se ubique el referido pago. Ahora bien, para el caso de jubilados o pensionados, seleccionamos la clave 12. Y para pago por concepto de indemnización o separación, corresponde la clave 13. Finalmente, si se ubica en otro régimen no especificado en el catálogo, colocamos la clave 99. Cabe hacer mención que las claves de los tipos de régimen las podemos apreciar en nuestro material de apoyo en el anexo 01. Después nos ubicamos en el campo Tipo de jornada, en el que manifestaremos la clave de acuerdo al tipo de jornada que cubre el trabajador durante el desempeño de sus actividades encomendadas. En el rubro denominado Clave Entidad Federativa, colocamos la clave de la entidad federativa donde el trabajador prestó sus servicios al ente público. Para poder conocer cuál es la clave correspondiente a cada entidad federativa, nos auxiliamos del catálogo que se encuentra disponible en el portal del SAT y adjunto en nuestro material de apoyo como anexo 02. A continuación, para el llenado del apartado respecto al uso de CFDI, en todos los supuestos debemos registrar la clave CN01, correspondiente a nómina. Referente al código postal del receptor, es de suma importancia resaltar que se debe ingresar aquel que fue manifestado en la constancia de situación fiscal. Respecto al rubro régimen fiscal del receptor, es necesario colocar específicamente la clave 605, misma que corresponde a sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Enseguida ingresamos el número de seguridad social del trabajador, otorgado por el Instituto de Seguridad Social al cual se encuentre afiliado. Posteriormente, ingresamos datos complementarios del trabajador, como lo es la CURP y el nombre del puesto asignado, o, en su defecto, el nombre de la actividad que desempeña. El siguiente campo que debemos llenar es la antigüedad, que refiere al tiempo en número de años, meses y días que el trabajador ha mantenido la relación laboral con el ente público en su carácter de empleador, misma que debe ser menor o igual que el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de pago. Es de precisarse que, para ingresar la antigüedad, se debe colocar siempre al inicio la letra P, seguida del número de años, y la letra Y, seguida del número de meses en 2 dígitos con la letra D, y el número de días, o en el caso de contabilizar por semanas, se inicia de igual forma con la letra P, seguida del número de semanas, y se finaliza con la letra W. Después, nos ubicaremos en el rubro tipo de contrato, por lo que es necesario remitirnos al catálogo de claves de tipos de contrato. En aras de identificar la clave correspondiente al tipo de contrato laboral que tiene el trabajador con el ente público en su carácter de empleador, nuestro siguiente campo corresponde a la periodicidad de pago del salario al empleado o trabajador asimilado, mismo que debe llenarse a través de una clave. Por tal virtud, en primera instancia, debemos definir la periodicidad en que se realiza el pago del salario al trabajador y de conformidad al catálogo publicado en el portal del SAT, mismo que se encuentra en nuestro anexo 01. Identificaremos la clave que puede ser alguna de las siguientes:
01 para los pagos diarios, 02 para los pagos semanales, 03 para los pagos efectuados de manera catorcenal, 04 para pagos emitidos de forma quincenal, 05 para los pagos mensuales, 06 para los pagos realizados bimestralmente, 07 para aquellos pagos condicionados por unidad de obra, 08 para pagos emitidos por comisión, 09 para los pagos bajo el contrato de a precio alzado y 10 para el caso en que los pagos sean realizados cada 10 días. Por lo que respecta a los apartados salario diario y salario base, debemos ingresar los importes de la retribución otorgada al trabajador, misma que puede estar integrada por conceptos de pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que sea entregada al trabajador por su trabajo, excluyendo únicamente los supuestos manifestados en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social del Trabajador y el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Para concluir con el llenado del nodo correspondiente al receptor, en el apartado denominado sindicalizado, únicamente se manifiesta sí o no. Si el trabajador está asociado a un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios. A continuación, aprenderemos a realizar el correcto llenado de los campos inmersos en los nodos, datos generales y concepto del CFDI de nómina. En primera instancia, en el apartado de tipo de nómina, ingresaremos la clave con la que se identifica el tipo de nómina, de conformidad al catálogo publicado en el portal del SAT, que se incluye en nuestro anexo 01, la cual puede ser la letra O para el caso de nómina ordinaria o la letra E para el caso de nómina extraordinaria. Posteriormente, se ingresa la fecha de pago, que corresponde a la fecha en que efectivamente el ente público, en su carácter de empleador, realizó el pago de la nómina del trabajador, misma que debe ser ingresada en el formato de año a 4 dígitos, mes y día, ambos a 2 dígitos. Asimismo, la fecha debe considerarse conforme a la forma en que se realizó el pago. Puede ser bajo los siguientes 3 supuestos. La fecha en que el ente público, en su carácter de empleador, realizó el pago en efectivo al trabajador. La fecha de emisión del cheque que se genera para el pago por el ente público, en su carácter de empleador. Y la fecha en que el ente público, en su carácter de empleador, ordenó a la institución de crédito realizar la transacción del pago a la cuenta bancaria del trabajador. Después nos remitimos a la fecha inicial de pago, en la que se coloca la fecha inicial del periodo de pago, la cual debe ser menor o igual a la fecha final del pago. Es de precisarse que, para el caso de las nóminas extraordinarias, la fecha inicial del pago puede ser la misma que la fecha final del pago. Enseguida nos ubicamos en la fecha final de pago, la cual debe ser mayor o igual a la fecha inicial de pago, y de la misma manera se respeta el formato de año a 4 dígitos, mes y día a 2 dígitos. A continuación, en el rubro moneda, colocamos las siglas MXN, misma que corresponde a pesos mexicanos, y para el apartado exportación, únicamente debemos estipular la clave 01, que corresponde a no aplica. En el apartado número de días pagados, se debe especificar el número de días y o la fracción de días pagados al trabajador. Se toma en consideración que el valor debe ser mayor que 0 y se pueden registrar hasta 36.160 días, sin considerar ceros a la izquierda. Bajo el supuesto en que no se pueda determinar el detalle de los días que ampara el pago, se debe colocar el valor de 1 y en caso de fracciones, se pueden colocar hasta 3 decimales. Para culminar con el nodo de datos generales, en el rubro Método de pago, registramos la clave PUE, misma que compete al pago realizado en una sola exhibición, de conformidad al catálogo publicado en el portal del SAT, que se incluye en nuestro anexo 03. Una vez que hemos requisitado todos los campos del nodo de datos generales, procedemos a analizar los rubros correspondientes a los conceptos del CFDI de nómina. Por lo anterior, iniciamos con el rubro denominado clave del producto-servicio, en el que ingresaremos para todos los casos de expedición de CFDI de nómina, la clave con el número 84111505. Posterior, en el campo de cantidad,
colocamos el número 1 y enseguida la clave de unidad. Ingresamos la clave ACT, ambos al ser datos específicos del CFDI de nómina. Después, en el apartado de descripción, registramos el valor pago de nómina, indistintamente de si se trata de un trabajador asalariado o de un asimilado a salario. Enseguida, para poder hacer el llenado de los rubros valor unitario e importe, efectuamos previamente la suma de los campos total percepciones más total otros pagos del complemento de nómina, y el resultado será el valor que debemos manifestar, es decir, el valor será el mismo en ambos rubros. Ahora, por lo que respecta al campo objeto de impuesto, únicamente se debe registrar la clave 01. Finalmente, cabe destacar que, en cuanto a los campos denominados número de identificación, unidad y descuento, no deben estar habilitados y, por consecuencia, no hay datos por manifestar. Para continuar con el llenado del CFDI nómina, analizaremos los campos que integran el nodo de percepciones, en el cual se especifica la información detallada de cada percepción que integra al salario del trabajador. En el primer campo correspondiente al tipo de percepción, tenemos que registrar la clave bajo la cual se clasifica cada una de las percepciones pagadas al trabajador. Para conocer las diferentes claves de tipos de percepciones, nos podemos auxiliar del catálogo publicado en el portal del SAT, que se incluye en su anexo 01, entre las que encontramos, por concepto de sueldos, salarios, rayas y jornales, prima de antigüedad, horas extra, pagos por separación, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades, entre otras. Asimismo, en el supuesto de no encontrar el tipo de percepción en el catálogo, podemos optar por utilizar la clave 038, la cual corresponde a otros ingresos por salario. Posterior, nos remitimos al rubro denominado clave, por lo que debemos llenar con la clave de control interno que asigna el ente público en su carácter de empleador a cada percepción de nómina propia de su contabilidad, misma que puede estar conformada desde 3 hasta 15 caracteres. Después, en el apartado Concepto, procedemos a registrar la descripción de cada uno de los conceptos de las percepciones pagadas al trabajador, las cuales pueden o no coincidir con la descripción que ofrece el catálogo publicado en el portal del SAT, cuidando que el concepto utilizado sí tenga relación y sea concordante con la descripción de la percepción pagada. Enseguida registramos el importe grabado y el importe exento por cada concepto de percepción pagada al trabajador, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, cuyos valores, en caso de ser aplicable, deben ser mayor a 0. Finalmente, seguimos con el apartado Total Percepciones, que representa el desglose total de los importes manifestados en el nodo de percepciones, por lo que, en el campo de total de sueldos, se debe manifestar el total de las percepciones brutas, es decir, la suma de los importes grabados y exentos por concepto de sueldos y salarios y conceptos de asimilados a salarios. Por lo anterior, tanto el rubro total exento como el total grabado representan la suma de los importes exentos y grabados manifestados en el nodo de percepciones. Para seguir con el estudio del llenado del CFDI de nómina, reforzaremos el debido llenado de las deducciones aplicables al salario, de conformidad a la normatividad fiscal aplicable, por lo que tenemos que expresar la información detallada de cada deducción. Para ello, en nuestro primer segmento denominado tipo de deducción, colocamos la clave agrupadora que clasifica cada una de los descuentos realizados al trabajador. Las diferentes claves de tipos de deducciones se encuentran incluidas en el catálogo publicado en el portal del SAT, incluido en nuestro material de apoyo como anexo 01. En el caso de que no se encuentre el tipo de deducción en el catálogo del SAT, se puede registrar otro tipo de deducciones bajo el número de clave 004. Asimismo, resulta importante mencionar que, si hubiera errores en la utilización de las claves para ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición exento, en una sola exhibición grabado, parcialidades exentos o parcialidades grabado, se debe cancelar los CFDI y volver a expedir con la información correcta. En el apartado denominado clave, especificamos la clave del control interno que asignó el ente público en su carácter de empleador a cada deducción de nómina propia de su contabilidad, la cual puede estar conformada desde 3 hasta 15 caracteres.
caracteres. Después procedemos con el rubro concepto, en el que registraremos el nombre o la descripción de cada uno de los conceptos de deducción realizados al trabajador, misma que puede o no coincidir con la descripción manifestada en el catálogo del SAT, sin perder de vista que es de suma importancia cuidar que el concepto utilizado sí tenga relación y sea concordante con la deducción aplicada. Enseguida, por lo que respecta al campo de importe, manifestamos cada uno de los importes correspondientes a las deducciones aplicadas al salario del trabajador, el cual debe ser mayor que cero. Para concluir con nuestro nodo de deducciones, realizamos la verificación de que la suma de todos los importes aplicados por concepto de deducciones, a excepción de la deducción por ISR, coincida con el reflejado en el apartado Total otras deducciones. Para finalizar con el proceso del debido llenado del CFDI de nómina, abordaremos los nodos denominados Otros pagos y Subsidio al empleo. En ese sentido, iniciamos con el nodo Otros pagos, en el que expresamos la información detallada referente a otros pagos aplicables al receptor del CFDI. Por lo anterior, primero en el segmento denominado Tipo Otro Pago, registramos la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas por el trabajador en el periodo que abarca el comprobante. En este apartado se deben reflejar los pagos realizados al trabajador, que no son considerados como ingresos acumulables, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos de conformidad a la ley del impuesto sobre la renta, tal como lo son el reintegro de ISR pagado en exceso, el subsidio al empleo, los viáticos, alimentos en bienes, por mencionar algunos. Para poder identificar las claves agrupadoras, nos auxiliaremos del catálogo publicado en el portal del SAT, que se incluye en nuestro anexo 01, y únicamente en el supuesto de no encontrar en el catálogo el tipo de pago que no forme parte de los ingresos acumulables para el trabajador, colocaremos la clave 999. Cabe destacar que, para el caso en que se entreguen viáticos al trabajador, el dato puede reportarse de cualquiera de las siguientes formas. En el CFDI de nómina del periodo que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador. En el CFDI de nómina siguiente a aquel que corresponda a la fecha en que fue entregado el recurso al trabajador, siempre y cuando se emita en el mismo ejercicio y dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso. En un CFDI de nómina independiente que ampare solo la entrega del viático, siempre y cuando se emita en el mismo ejercicio fiscal y dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso al trabajador. Asimismo, en el supuesto de que se llegara a emitir un CFDI de nómina con errores en el apartado Otros pagos, se puede proceder con la corrección de las inconsistencias al cancelar el CFDI emitido con errores y expedir uno nuevo con los datos correctos o en apego a los supuestos establecidos en la guía de llenado de CFDI. Posterior, en el apartado denominado clave, especificamos la clave de control interno que asignó el ente público en su carácter de empleador a cada concepto incluido en el campo denominado Otro pago, la cual puede estar conformada desde 3 hasta 15 caracteres. Después, en el rubro de concepto, registramos el nombre o la descripción específica de cada uno de los conceptos de otras cantidades percibidas por el trabajador, las cuales pueden o no coincidir con la descripción que ofrece el catálogo publicado en el portal del SAT, cuidando siempre que el concepto utilizado tenga relación y sea concordante con la descripción de las otras cantidades percibidas. Enseguida, por lo que respecta al campo de importe, manifestamos cada uno de los importes correspondientes a los otros pagos percibidos por el trabajador, el cual debe ser mayor que cero. Ahora bien, una vez agotados los campos inmersos en el nodo Otros pagos, continuamos con el análisis al nodo correspondiente a Subsidio al empleo, el cual contiene toda la información referente a este beneficio fiscal. Por lo anterior, en el apartado denominado Subsidio causado, registramos el importe del subsidio causado conforme al decreto que otorga el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2024, tomando en consideración que el valor de este dato debe ser mayor o igual que el valor del campo importe,
incluido en la información del segmento denominado Otro pago. Por consiguiente, una vez que hemos cubierto todos los importes por concepto de percepciones, deducciones y otros pagos, finalizamos nuestro llenado del CFDI de nómina determinando los totales que lo conforman. En primera instancia, registramos el total de las percepciones que corresponden al trabajador, mismas que obtenemos del nodo denominado percepciones. Después, manifestaremos la suma de los importes de la sección Otros pagos, que fueron realizados al trabajador, los cuales tienen el carácter de datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que se trata de pagos que no son ingresos acumulables para este. Enseguida, en el apartado Total deducciones, especificamos la suma de todas las deducciones aplicables al trabajador, incluyendo el total de impuestos retenidos, es decir, la suma de los campos denominados Total otras deducciones, total de impuestos retenidos, del nodo correspondiente a deducciones. Finalmente, el importe neto corresponde al pago que efectivamente recibió el trabajador, consistente en la suma del total de percepciones más el total de otros pagos, menos el total de deducciones. Por último, aprendamos a identificar los elementos que debemos verificar para corroborar que el CFDI de nómina que se está expidiendo es válido y cumple con los requisitos establecidos por las legislaciones fiscales aplicables. Primero, el sello digital del CFDI, el cual es generado con el certificado del sello digital del ente público emisor del comprobante, mismo que funge como la firma del emisor del ente público y lo integra el sistema que utiliza para la emisión del comprobante. Segundo, el sello digital del SAT, que acredita que el CFDI fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada, el cual ayuda a identificar a la dependencia que recibió el documento y precisa la hora y fecha en que fue recibido. Tercero, la cadena original del complemento de certificación digital del SAT, que constituye una secuencia de datos que se forma con información contenida en el CFDI y sirve para asegurar que la información no ha sido alterada. Cuarto, el RFC del proveedor de certificación, únicamente cuando exista un proveedor de por medio que esté autorizado por el SAT y que auxilie en el timbrado de los CFDI de nómina. Quinto, el número de serie del certificado SAT, con el que se generó el sello digital del CFDI expresado a 20 posiciones. Y finalmente, la fecha y hora de la emisión del CFDI. Aunado a lo anterior, cabe destacar que a través del portal del SAT puedes verificar los comprobantes fiscales digitales por Internet, por comprobante o realizar la validación masiva a través de la carga de un archivo en formato XML. Hemos finalizado con nuestros temas de estudios de este segundo tutorial de la tercera edición del Programa Anual de Capacitación con Entidades Federativas 2024. Agradecemos tu atención. No olvides dejar tu opinión sobre el presente tutorial, atendiendo la encuesta de satisfacción a través de la liga electrónica de acceso al formulario Google, que les será compartida por el funcionario designado como enlace de capacitación de su entidad federativa. Recuerda que con el llenado del formulario será considerada la participación en la presente capacitación. Gracias.